A veces, un país toma decisiones que pasan desapercibidas hasta que transforman la economía regional. Eso ocurre ahora en Marruecos. Por décadas, el norte de África se consideró agrícola, pesquero y turístico. Exportaba materias primas y productos agrícolas como fosfatos marroquíes y petróleo argelino, y quedaba fuera de las cadenas globales de manufactura. En la última década, Marruecos se ha convertido silenciosamente en la primera economía industrial del norte de África. Hoy en día, es el segundo mayor productor de automóviles del continente, representando más de 500.000 de vehículos al año. Su puerto más grande ahora maneja cerca de 10 millones de contenedores anualmente, ubicándose entre los más activos del mundo. Empresas aeroespaciales eligieron Marruecos para nuevas fábricas que antes habrían ido a Europa del Este, Turquía o Asia. Esto no fue accidental. Marruecos no tropezó con el éxito industrial, utilizó las ventajas que tenía y construyó una economía a su alrededor. En una región a menudo definida por la inestabilidad política y los choques repentinos, Marruecos se convirtió en la apuesta segura. Se volvió predecible, confiable y fácil para comerciar, aunque hubo contratiempos. El crecimiento económico de Marruecos ha sido desigual, con beneficios concentrados y no todos han sentido las ganancias de inmediato. Pero la dirección general se ha mantenido estable. Esa consistencia es lo que buscan los fabricantes globales. Ahora, tenemos preguntas clave. ¿Cómo logró Marruecos esto tan rápido? ¿Por qué los fabricantes prefieren ahora Marruecos sobre sus opciones anteriores? ¿Logrará Marruecos aprovechar este impulso o su éxito solo dependerá de seguir como el taller asequible de Europa? Desde fuera, el auge industrial de Marruecos parece repentino, pero fue planeado. A finales de los 2000, el país rompió con su pasado. Marruecos optó por una estrategia industrial proactiva, buscando crear condiciones ideales para fabricantes globales, en vez de depender de agricultura, turismo, exportaciones de bajo valor o esperar inversiones extranjeras. El cambio inició con el Plan de Emergencia y se formalizó con el Pacto Nacional para la Emergencia Industrial, enfocado en crear ecosistemas donde fábricas, proveedores, logística y habilidades coexistieran. Marruecos creó zonas industriales con infraestructura, regulación y acceso logístico especializado en todo el país. Actualmente, más de 150 zonas industriales cubren más de 12.000 hectáreas y cuentan con unas 10.000 empresas de manufactura, logística, servicios y tecnología. Destaca la zona franca de Tánger, inaugurada en 1999, atrajo más de 500 empresas y 670 millones de dólares en inversiones, abarcando autopartes, aeronáutica, textiles, agroindustria, electrónica y software. La ciudad automotriz de Tánger, inaugurada en 2013, se ha expandido a un ecosistema de 800 hectáreas. El lugar tiene 150 empresas y más de 20.000 empleos directos en ensamblaje, estampado, cableado y fabricación de piezas. Lo que distingue a estas dos zonas industriales es que están muy cerca de uno de los mayores activos de Marruecos. Tánger Med, ahora el puerto más grande de África, maneja cerca de 10 millones de contenedores al año, situándose entre los puertos de contenedores más activos del mundo. Además, es uno de los puertos más conectados del mundo, con rutas marítimas a más de 180 puertos en más de 70 países. Tánger Med coloca a los principales puertos europeos a menos de 3 días por mar, mientras gran parte de África aún enfrenta puertos congestionados y poco integrados. Para las empresas que operan dentro de las zonas, esa proximidad reduce horas en los tiempos de envío. Las mercancías salen de las fábricas y van directamente a las rutas comerciales globales. Esa es la diferencia entre una zona industrial que atrae a fabricantes globales y una que nunca crece. En toda África, muchos parques industriales tuvieron dificultades porque las fábricas se construyeron lejos, tierra adentro, donde los largos trayectos en camión, las demoras en las fronteras y la congestión portuaria hacían imposible una producción confiable. En la década de 2010, Etiopía construyó parques industriales como Hawassa para ser un centro manufacturero, aunque la zona principal estaba a casi 900 kilómetros del puerto de Djibouti. Esto eliminó la ventaja de bajos costos laborales y afectó la producción justo a tiempo de proveedores de ropa como H&M, influyendo en cómo Marruecos estructuró su mapa industrial. Extendió las zonas industriales en la costa, manteniendo fábricas cerca de puertos y rutas de exportación. Al sur de Tánger, la zona franca atlántica de Kenitra, creada en 2011, fue el siguiente pilar de esa estrategia. Es el cinturón industrial que abastece las líneas de ensamblaje de Stellantis, Peugeot y Opel, con proveedores que producen asientos, componentes electrónicos y estructurales en las cercanías. Cerca de Casablanca, Midpark se consolidó como clúster aeroespacial y el parque Tetuan, al norte, creó un ecosistema para manufactura ligera, comercio, servicios y logística. Estas zonas funcionan como ciudades industriales, donde las empresas tienen bajos costos, menos regulaciones y exportan sin aduanas.
Pero la verdadera ventaja es la forma en que todo está conectado. Los centros de capacitación y talleres de proveedores están juntos. Las cámaras frigoríficas junto a las aduanas y las autopistas y vías férreas llegan directo a los puertos. Si eres una multinacional que ensambla autos, componentes de aviones o arneses, esa infraestructura reduce tiempos de producción y entrega, facilitando escalar más rápido y barato que en otros países. Tras demostrar el concepto, la política se centró en escalarlo exitoso con incentivos, infraestructura y desarrollo laboral. Con el Pacto Nacional para la Emergencia Industrial y los planes de aceleración industrial 2014, 2020 y 2021-2025, la meta del gobierno cambió. No solo era atraer fábricas, sino asegurar su rápida expansión, eficiencia y competitividad sostenida. Para lograr eso, Marruecos se asoció directamente con la industria, expandió las zonas industriales, ofreció exenciones fiscales y, lo más importante, creó programas de capacitación adaptados directamente a las necesidades específicas de cada sector. Renault creó un centro de capacitación dedicado en Tánger para preparar a los trabajadores para funciones en la línea de ensamblaje y control de calidad. Safran fundó el Instituto de Oficios de la Aeronáutica, escuela que forma técnicos en motores, compuestos e interiores de aeronaves. Boeing, mediante acuerdos con el gobierno marroquí, apoyó programas de desarrollo laboral ligados al clúster aeroespacial. Además, la capacitación abarcó más que la industria pesada. Cerca de Rabat, Tecnópolis se creó como campus tecnológico, con empresas de I+D, laboratorios de microelectrónica, compañías de medios y subcontratación. Se han invertido unos $307 millones en Tecnópolis, que brinda oficinas equipadas e incentivos de contratación, subsidiando miles de empleos calificados y otorgando hasta $5.900 en capacitación por empleado. Marruecos invirtió en investigación y habilidades avanzadas mediante la Universidad Politécnica Mohamed VI, UM6P, conocida como el Silicon Valley de Marruecos. Construida cerca de Marrakech y respaldada por el gigante estatal de fosfatos OCP, la UM6P fue diseñada como una institución orientada a la investigación y estrechamente vinculada a la industria. Actualmente, la universidad colabora con socios internacionales y empresas privadas en áreas estratégicas para Marruecos como ingeniería, ciencia de datos, energía renovable, agricultura, tecnología y ciencia de materiales. Junto con este enfoque en la investigación y las habilidades, desde 2014 hasta 2020, los planes de aceleración industrial impulsaron fuertemente la infraestructura. Se ampliaron los puertos y se lanzaron nuevos proyectos para aumentar la capacidad en todo el país. Nahda West Med, en la costa mediterránea, se desarrolla como puerto de aguas profundas y plataforma logística para reducir la carga de Tánger Med y fomentar el crecimiento industrial en el este de Marruecos. El proyecto contempla una zona industrial libre y gran infraestructura energética y de almacenamiento para fortalecer el sistema portuario de Marruecos, evitando concentrar riesgos en un solo lugar. Más al sur, el proyecto Dugler Puerto Atlántico tiene como objetivo equipar a las provincias del sur de Marruecos con una puerta logística multifuncional y fortalecer los lazos comerciales con África Occidental. En tierra, la movilidad también mejoró rápido. La red de autopistas de Marruecos creció de menos de 100 a más de 2.177 kilómetros, uniendo zonas industriales con puertos y ciudades principales. Marruecos ya tiene una de las redes de autopistas más grandes de África, superando a Túnez y siendo mucho más densa que en la mayoría de las economías subsaharianas, donde aún se usan principalmente carreteras de un solo carril. Además, sigue expandiéndose. El gobierno ampliará la red a más de 3.000 kilómetros para 2030, llevando carreteras de alta capacidad al interior y sur. Mejoraron la infraestructura ferroviaria. En 2018, inauguraron la línea de tren Al-Barak, reduciendo el viaje entre Tánger y Casablanca de casi 5 a poco más de 2 horas. Al unir los dos principales corredores industriales, Marruecos facilitó negocios, empleo y logística, y continuará avanzando. El gobierno planea ampliar el tren de alta velocidad al sur, llegando a Marrakech y luego a Agadir. Al-Barak será la columna vertebral del transporte nacional, conectando zonas industriales, puertos y centros de población en un corredor rápido y predecible. Y Marruecos también tiene la mirada puesta en el cielo. A través del Plan 2030 de su aeropuerto, busca más que duplicar la capacidad aeroportuaria nacional. Esto beneficiará el turismo, el comercio de alto valor, la movilidad ejecutiva y la carga urgente. Mientras Marruecos se prepara para coorganizar la Copa Mundial 2030 con España y Portugal, destaca su arquitectura comercial sobre la infraestructura física. El país tiene tratados de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Turquía y varios socios africanos y árabes. Para empresas europeas, producir en Marruecos es similar a hacerlo en la Unión Europea, pero con costos laborales, permisos y terrenos más baratos. El acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos elimina la mayoría de aranceles industriales, permitiendo que autos de Kenitra lleguen a Europa sin las trabas habituales para productores fuera de la UE. La mayor ventaja de Marruecos es su geografía.
Está a solo 14 kilómetros de España, tan cerca que algunos ferries cruzan el estrecho de Gibraltar en menos de una hora. Ese estrecho es uno de los corredores marítimos más transitados del mundo, con más de 100.000 barcos al año. Desde los puertos de Marruecos, hay rutas marítimas directas hacia Francia, Portugal, España, Italia y el Reino Unido, todos accesibles mucho más rápido que desde Asia. Esa ubicación le da a Marruecos algo que la mayoría de sus competidores lejanos no pueden replicar: líneas de suministro extremadamente cortas y extremadamente seguras hacia Europa. A eso se suma un nivel de estabilidad política, poco común en el norte de África. Mientras gran parte de la región fue sacudida por revoluciones, guerras civiles y repetidos colapsos de gobiernos después de la primavera árabe, Marruecos evitó el colapso del régimen y mantuvo la continuidad de sus políticas durante toda la década de 2010. Esa consistencia, junto con políticas económicas a largo plazo que no han cambiado drásticamente con cada nuevo gobierno, convirtió a Marruecos en lo que los inversionistas más desean. Marruecos ofrece un entorno seguro para fábricas, cercano y más barato que Europa, sin riesgos geopolíticos ni largos traslados como Asia. Aunque hay muchas ventajas, una limitación ha amenazado el crecimiento industrial de Marruecos. Las fábricas requieren energía, además de mano de obra y logística. En gran parte del norte de África, la electricidad es costosa o poco confiable. En Egipto, por ejemplo, los apagones continuos relacionados con la escasez de gas en 2023 afectaron a las ciudades industriales, obligando a las fábricas a detener la producción durante horas. Marruecos abordó ese riesgo desde temprano, invirtiendo fuertemente en energías renovables. Y aunque el sector sigue siendo modesto en términos de Producto Interno Bruto, se ha convertido en una de las industrias más estratégicamente importantes del país. En 10 años, Marruecos invirtió más de 360 millones de dólares en energía solar y eólica a gran escala. El símbolo más visible de esa estrategia es Noor Ouarzazate, una zona que solía ser un tramo vacío de desierto, pero que ahora alberga una de las plantas de energía solar más grandes del mundo. Marruecos obtiene electricidad confiable a gran escala gracias a enormes parques eólicos en la costa atlántica que alimentan la red nacional. Para los fabricantes, esto era más importante que las noticias sobre energía verde, ya que los costos energéticos son de las pocas variables difíciles de controlar tras construir la fábrica. Al estabilizar el suministro de electricidad y reducir la exposición a las fluctuaciones de los precios de los combustibles fósiles, Marruecos eliminó una fuente importante de incertidumbre, facilitando mucho que las fábricas se comprometieran, expandieran y operaran a largo plazo. Pero eso no significó que las fábricas aparecieran de manera uniforme en toda la economía. Marruecos las atrajo en un puñado de sectores, donde estar cerca de Europa, ser barato y confiable, ofrecía los mayores beneficios económicos. El primer sector fue el automotriz. Actualmente, Marruecos es el segundo productor de autos en África, ensamblando más de 550.000 vehículos al año. Todavía está detrás de Sudáfrica, el centro automotriz de larga data del continente, pero está cerrando la brecha rápidamente. A diferencia de Sudáfrica, que exporta el 68% de su producción, Marruecos envía el 80% al extranjero, sobre todo a Europa. Renault fue el primer gran fabricante de autos en abrir su planta en Tánger en 2012. Pronto fue una de las fábricas más eficientes de la empresa, fabricando 1 millón de vehículos en sus primeros años y exportando autos pequeños y medianos a Europa. Desde entonces, el modelo industrial de Marruecos creció rápido. Stellantis abrió su planta en Kenitra en 2019 produciendo Peugeot y Opel para Europa. Luego amplió la planta para fabricar el Citroën Ami, integrando a Marruecos en su cadena de suministro de autos eléctricos. Cerca de estas plantas, surgieron grupos de proveedores que fabrican desde asientos hasta sistemas de escape, usualmente a minutos de la línea final. Un auto moderno tiene unas 15.000 piezas. En cadenas de suministro fragmentadas, los retrasos en aduanas incrementan costos. Las zonas de Marruecos eliminan esa complejidad. Las piezas se fabrican, ensamblan y envían localmente. Con el aumento de salarios en Europa, Marruecos destaca como uno de los lugares más baratos para ensamblar autos a gran escala. Ensamblar un auto en Marruecos es más barato que en Turquía, Rumania o México, países antes vistos como opciones de bajo costo. Una vez que Marruecos dominó la manufactura compleja con autos, la industria aeroespacial estuvo lista para despegar. Aunque al principio parezca sorprendente. La fabricación de aviones normalmente se asocia con economías ricas y de alta tecnología, pero la producción moderna de aeronaves está altamente fragmentada. El diseño y ensamblaje final siguen en Estados Unidos y Europa. Gran parte del trabajo, como sistemas de cableado, piezas compuestas y secciones del fuselaje, depende de la manufactura de precisión. Ese trabajo requería confiabilidad y logística, no investigación de punta. Marruecos ofrecía eso. Actualmente, el país es uno de los centros aeroespaciales de mayor crecimiento, con unas 150 empresas del sector operando.
Proveedores de Boeing y Airbus hacen piezas de fuselaje y cableado. Safran fabrica partes de motores e interiores, mientras que Collins Aerospace y Stelia producen componentes interiores que se envían a ensambladoras europeas. Las exportaciones aeroespaciales ya superan los 2.000 millones de dólares anuales, y Marruecos incrementa su participación, avanzando del cableado básico a manufactura aeroespacial de mayor valor. Y luego hay un sector final que juega un papel fundamental en la economía de Marruecos: la minería, que se centra en uno de los recursos más estratégicamente importantes del mundo, la roca fosfórica. Esta roca es la fuente de fósforo, un material esencial para dos cosas, sin las cuales la economía global no puede funcionar: alimentos y energía. El fósforo es un ingrediente clave en los fertilizantes, y los fertilizantes respaldan alrededor de la mitad de la producción mundial de alimentos. Sin fósforo, los rendimientos de los cultivos a nivel mundial colapsarían. Los fosfatos son clave en la transición energética. Son clave en baterías de fosfato de ion de litio, que ya son cerca del 30% del mercado global de baterías para autos eléctricos y son usadas cada vez más por empresas como Tesla. Lo interesante es que, a diferencia del petróleo o gas, no existe sustituto ni alternativa sintética. El fosfato solo se puede extraer donde existe. No puede crearse en laboratorio ni sustituirse. Marruecos controla cerca del 70% de las reservas mundiales de fosfato, lo que le da gran ventaja estructural. Marruecos, mediante OCP, creó un ecosistema industrial de fosfatos, abarcando minería, procesamiento y fertilizantes. OCP es el mayor productor de fertilizantes de fosfato y empleador de Marruecos, con unos 21.000 trabajadores. Esto lo convierte en uno de los pilares económicos del país, proporcionando ingresos estables por exportaciones, entradas de divisas y dando al país margen para invertir en sectores más complejos como la manufactura y la tecnología. Tan solo en 2020, OCP generó 5.9 mil millones de dólares en ingresos y representó aproximadamente una quinta parte de las ganancias totales por exportaciones de Marruecos. Como con autos y aeroespacial, Marruecos centralizó infraestructura, procesamiento y logística en un solo centro. El resultado es Jorf Lasfar, un extenso complejo industrial en la costa atlántica que se ha convertido en el centro de producción de fertilizantes más grande del mundo. En conjunto, esto es lo que Marruecos construyó: manufactura a gran escala cerca de Europa, cada vez más impulsada por energías renovables y respaldada por el control de un recurso crítico que sostiene tanto la seguridad alimentaria global como la transición energética. Lo que nos lleva a la verdadera pregunta: ¿podrá Marruecos seguir subiendo en la cadena de valor o seguirá siendo una extensión de bajo costo de las fábricas europeas? Por décadas, las cadenas de suministro globales priorizaron producir al menor costo, sin importar la distancia de las fábricas. Pero luego, el COVID mostró lo frágiles que realmente son las cadenas de suministro de larga distancia. La guerra en Ucrania expuso cómo los choques geopolíticos pueden paralizar industrias enteras de la noche a la mañana, y las crecientes tensiones con China dejaron claro que la eficiencia por sí sola ya no es suficiente. Para Europa en particular, esto obligó a replantear las cosas. Ahora la prioridad es el nearshoring: acercar la producción, acortar rutas de envío, depender menos de Asia y mantener cadenas de suministro en territorios aliados. Aquí Marruecos encaja bien. En 20 años ha tenido estabilidad política, economía consistente y reformas graduales. Marruecos se mantuvo estable mientras sus vecinos enfrentaban crisis. Parte de esa estabilidad es estructural. Marruecos está aislado geográficamente como pocos países, protegido por el Atlas, el Sahara y dos mares, lo que dificulta la propagación de impactos. Su estabilidad también se debe a su poder de negociación. Marruecos controla los fosfatos y tiene gran influencia en los sistemas alimentarios globales. Las exportaciones de fertilizantes generan ingresos y mejoran los rendimientos agrícolas en África subsahariana, creando asociaciones duraderas y buena voluntad política. El cambio en Marruecos ha sido incremental. Las políticas evolucionaron, pero rara vez se revirtieron de la noche a la mañana. Las reformas llegaron paso a paso, permitiendo que las instituciones, empresas e inversionistas se adaptaran sin interrupciones repentinas. Para los fabricantes globales, esta estabilidad reduce sorpresas y dudas al invertir en fábricas a largo plazo. Esto es clave en industrias como la aeroespacial, donde la certificación y producción requieren años y millones. Una vez que un proveedor está certificado, las empresas quieren saber que seguirá operando bajo las mismas reglas dentro de 10 o 20 años. Pero nada de esto significa que el modelo de Marruecos esté libre de riesgos. El éxito industrial aún depende mucho de la demanda europea, la cual está bajo presión por el lento crecimiento en la Unión Europea, afectando manufactura y exportaciones. Además, aumentan los riesgos climáticos. Las sequías repetidas están poniendo presión sobre la agricultura y el suministro de agua, lo cual importa no solo para los agricultores, sino también para la industria y la energía. Luego está el desafío interno más serio: el empleo.
Aunque Marruecos invirtió rápido y tiene infraestructura moderna, sigue sin generar suficiente empleo para sus jóvenes, sobre todo fuera de las grandes ciudades. El desempleo es de 13%, pero entre jóvenes supera un tercio. Esta brecha entre modernización e inclusión es la principal contradicción de Marruecos. El país ha construido puertos, fábricas y conexiones de transporte de clase mundial, pero los beneficios se distribuyen de manera desigual. La inversión extranjera y empleos de alto valor se concentran en el corredor Casablanca-Rabat-Kenitra, dejando atrás al interior y sur. Algunos analistas llaman a esto un Marruecos de dos velocidades, uno globalmente conectado y otro con subempleo y frustración. La tensión ya se muestra en política. Jóvenes protestan por empleos y desigualdad en las principales ciudades, siguiendo una tendencia del sur global. La estabilidad de Marruecos persiste, pero su resiliencia futura dependerá de que el crecimiento genere oportunidades masivas. Aún queda un desafío. Actualmente, Marruecos sobresale en el ensamblaje de componentes y la manufactura de valor medio. Eso es un gran logro, pero para mantener el crecimiento durante décadas necesita más que solo líneas de producción. Se requerirá más ingeniería, diseño y especialización local. Esta será la verdadera prueba para Marruecos en el futuro. No solo es exportar más, sino convertir ese éxito en empleo, avanzar en la cadena de valor y extender oportunidades fuera de los corredores industriales.